Bien, hemos llegado al momento importante del acto, es el momento en que toma la palabra la ciudadanía. Esto es lo que más nos gusta en Podemos y vamos a continuar en esta línea. Entonces, yo voy a hacer mías unas palabras que me ha prestado una compañera del Círculo, gracias Marta, y son súper importantes para nosotros. La educación es un bien de todos, es un bien compartido y la educación es un instrumento importantísimo de justicia y democratización. Si la educación no es democrática, un país democrático es imposible. Si no educamos a nuestros ciudadanos con un concepto de igualdad y de justicia, nunca lo harán efectivo. Entonces sería un contrasentido si nosotros, como partido, que en el fondo es lo que es Podemos, que tiene toda la intención de transformar la sociedad en esa dirección, no fuera coherente con esta idea y no convocara a la ciudadanía a participar. El acto fundamentalmente tiene esa intención. La parte que viene a continuación es dar la voz a algunos colectivos que nos han pedido un espacio en el acto para hacer una breve alocución. Los voy a ir llamando uno a uno según me los han pasado. Y luego a continuación, desde Podemos Educación hemos planteado 3 cuestiones que son relevantes para nosotros. Es una guía, nadie está constreñido a hablar estrictamente de eso, pero esta es la propuesta de la mesa. Y a medida que vayamos lanzando los planteamientos, os daremos la palabra sobre ese asunto en concreto. Entonces ahora vamos a llamar para que pase a contarnos aquello que quería decirnos Alison Montoya, de Trabajadores de Escuela Municipal de Música, administradas por Música Creativa. ¿Está aquí? Sí, estupendo. Pase, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y bueno, y a ustedes también para escuchar nuestros problemas, digamos, que hemos tenido. Las escuelas de música en Madrid fueron administradas por diferentes empresas y actualmente está administrada por una sola. Esto todo comenzó en el verano del año 2012, que desde el área de la coordinación de las enseñanzas artísticas del Ayuntamiento de Madrid se le comunica a los alumnos que se realizará un ajuste en los precios y decide eliminar el 100% de la subvención a las escuelas. Por lo tanto, estas reducciones presupuestarias derivadas de una crisis económica afectan también a talleres y actividades deportivas, sectores que sufren reducciones pero nunca tan drásticas como las aplicadas en las escuelas de música. Las tasas de los alumnos se triplican y aproximadamente en un mes se producen más de 2.000 bajas de los aproximadamente 7.000 estudiantes. Esto, por supuesto, trae como consecuencia las clases de instrumentos de difícil implantación, como son la tuba, el trombón, fagot, que son instrumentos complejos, ¿no? Y solamente está la guitarra, piano y violín, son las materias más que están, pues, digamos, llenos las clases. El cierre definitivo de las escuelas comienza a ser una posibilidad real y finalmente las empresas gestoras deciden becar a todo el alumnado para de tal forma que se reduzcan las tasas. Esto también es posible luego de hablar con el profesorado y trabajadores a quien se le hace una bajada de sueldo con la esperanza de que se recupere la subvención. Ahora, las consecuencias de todo esto son, primero, las consecuencias sociales. Se pierde totalmente el carácter integrador de las escuelas de música, debido a que los estudiantes, pues, los únicos que pueden tener enseñanza o pueden aprender son las personas que puedan tener un nivel de, digamos, de poder asumir el pago de estas tasas. El alumno paga el 100% de las tasas. Por lo tanto, se vuelve otra vez la música a ser un sitio elitista. Las consecuencias laborales fueron tremendas para los trabajadores, puesto que se hizo un ERTE
cabo desde enero a julio del 2013, de junio. La reducción de la jornada de los profesores fue brutal, llegando a más del 50%, y además continúa. La bajada aproximadamente del 30% en los docentes, aunque en los trabajadores, tanto los administrativos de ordenanza, fue muy poco. El profesorado inestable y agotado por tener que subemplearse. En las consecuencias pedagógicas también trajo como consecuencia bastante fuertes, puesto que redujeron las clases de lenguaje musical de 2 horas lectivas a 1 solamente en la semana. Los instrumentos, como ya dije, de difícil implantación fueron afectados debido a la escasez de las listas de espera. El alumnado también inestable debido a las altas tasas. No hay un presupuesto municipal para reparación y nuevo material de las escuelas. En las consecuencias de las empresas gestoras, la asunción por parte de las empresas del gasto de luz, teléfono, calefacción, etc. y el pago de un canon anual por gestión. Por lo tanto, las escuelas estamos bastante, esperando a ver qué solución podemos tener al respecto. Así que eso es todo lo que puedo decir. Sí, perdón. ¿Cuál es la empresa que lleva ahora todas las que has dicho que hay una empresa que Música creativa. ¿Es la empresa que se presentó? Sí, las 3 escuelas del Ayuntamiento de Madrid. Sí. ¿Y Escuela de Música Creativa permite esa bajada de sueldos, todas esas condiciones? ¿Lo permite? Bueno, si nos quitaron la subvención. Que estaba subvencionado. Estaba subvencionado, al quitar el 100% de subvención no se puede hacer nada. O sea, lo que se digo es que se hablaron y se hizo un ERTE, todo esto, y se ha tratado de mantener el profesorado. Pero es complejo. Muy bien, muchísimas gracias. Suerte. Muchas gracias, Alison. A continuación, llamo a Chema, de la Plataforma por la Educación Pública de Colmenar Viejo. Decía, SOS es un SOS, dice, ni un solo niño malnutrido ni un enfermo desatendido. Llamamiento a la unidad. Los nuevos recortes del curso que se inicia, unidos a los recursos anteriores, la pésima organización de la administración educativa y la aplicación de la LOMCE, dibujan un inicio de curso realmente desolador. Aulas masificadas, alumnado desatendido, reducciones de plantillas, niños sin libros de texto ni material escolar, malnutrición infantil y un largo etcétera. La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Colmenar Viejo observa con gran inquietud cómo las condiciones de la educación se deterioran más y más cada curso, cada día. Vemos con alarma y preocupación el presente y el futuro de la escuela pública. Hace tiempo que se cruzaron las líneas rojas de lo tolerable. La actitud irresponsable y temeraria de nuestros gobernantes debe cambiar radicalmente. Nos alarma en la misma medida la situación de la sanidad pública y del resto de servicios sociales. Las políticas neoliberales están destruyendo el futuro de nuestros niños y jóvenes, destrozando la vulnerable vejez de muchos de nuestros mayores y las condiciones vitales de las personas discapacitadas. Atentan contra los derechos de las mujeres, contra los derechos laborales, contra el desarrollo y la investigación, contra el medio natural, están incrementando la pobreza social hasta límites insostenibles. Están castigando en definitiva a los más débiles y vulnerables para favorecer el enriquecimiento de las grandes corporaciones. Ante esta situación, nuestra Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Colmenar Viejo quiere lanzar un SOS a toda la sociedad, especialmente a los partidos y grupos políticos, a sus responsables, a otras plataformas y a la ciudadanía, a la gente, en definitiva. Creemos que no podemos permitirnos ni un solo día más con un niño malnutrido ni discriminado, con un enfermo desatendido, con un mayor sin sus necesidades cubiertas, con un joven exiliado forzoso, con una familia sin techo, con un trabajador diezmado, con investigadores abandonados, con el ecosistema abusado. Dar la vuelta a esta situación, revertirla, solo es posible desde la unidad de todos y todas, desde la toma del poder político. No basta con la lucha de las plataformas, el objetivo final es ganar. Nos parece una irresponsabilidad histórica que, pudiendo hacerlo, dejemos pasar la oportunidad que nos ofrecen las elecciones a celebrar el próximo año, el presente. Solo juntos podemos ante el neoliberalismo. No hay otra salida. Retomando las recientes palabras de un eurodiputado español, curiosamente era de Podemos, la urgencia humanitaria en este país es más importante que las discrepancias.
Ese es el mensaje que queremos transmitir. Por ello, hacemos un llamamiento a la unidad de todos los grupos opuestos a las políticas neoliberales, un llamamiento en defensa de la educación y de los servicios públicos, para que aunemos fuerzas en candidaturas populares de unidad. No es momento de protagonismos, egos o siglas. Es momento de unidad, generosidad y fraternidad en su sentido primigenio. No nos lo podemos permitir. Ese niño, ese anciano, ese discapacitado o enfermo, ese joven, esa familia, no lo podrán entender. Nosotros tampoco. Instamos igualmente a las demás plataformas y mareas a que realicen llamamientos similares a las fuerzas políticas contra la pisonadora neoliberal. Es un momento histórico de enorme responsabilidad. Aprovechémoslo. Unidos, unidas, podemos lograrlo. Plataforma de la Escuela Pública Colmenar Viejo. Yo solo quería añadir, en este caso concreto, que la política que sigue desarrollando la comunidad y las elecciones a las que nos presentamos, que todo el mundo nos llenamos, se llena la boca, en la izquierda fundamentalmente hasta la derecha, pero bueno, no es lo que nos trae en este momento, con la palabra unidad. Unos se escinden en nombre de la unidad, otros le dicen que por qué se escinden si lo que importa es la unidad, otros quitan a candidatos para las elecciones porque fomentan la unidad, los que se quedan o los que escindidos también hablan de unidad, todos hablamos de unidad. Lo que queremos en la plataforma Colmenar es un programa de mínimos, con eso nos daríamos con un canto en los dientes, la desaparición de estas urgencias, que es lo básico, y adelante con una unidad de verdad. Gracias. Solo me voy a permitir hacer una observación y es la cantidad de coincidencias entre el documento que has leído y nuestro manifiesto, de lo cual me alegro profundamente. AMAM y DAN, Asociación de Alumnos de Música y Danza, Vicente Guido. Bueno, yo vengo para el mismo tema que Alison de acabar de las que mejor que haya sido seguido, así no se os ha olvidado. Y nada, el problema es el mismo con lo que ha comentado Alison del 2012, de la retirada de la subvención y la subida abusiva de los precios. Pues los alumnos y los padres de los alumnos de las escuelas nos empezamos a organizar, nos pusimos de acuerdo y finalmente creamos una asociación que se llama Asociación Madrileña de Alumnos de Música y Danza. Y bueno, nuestro problema es el mismo que ha contado Alison, así que no lo voy a volver a contar. Y nuestra problemática es la misma, pero desde el punto de vista de, como dice el ayuntamiento, usuarios, que realmente lo que somos alumnos, no usuarios, pero bueno. Y nada, la cuestión es que en Madrid hay 13 escuelas municipales de música y danza que venían funcionando estupendamente hasta hace 3 años, que el ayuntamiento decidió, sin avisar y en verano con una alevosía y premeditación, quitar esta ayuda. Como consecuencia ha habido muchísimas bajas, y no solo eso, sino que se ha deteriorado la enseñanza, se ha bajado mucho a los profesores, muchos profesores han tenido que ir, muchos alumnos han tenido que borrar. Y luego, como ha comentado ya Alison, pues que se han eliminado clases porque la diversidad no les importa, porque no es negocio, ellos solo quieren dar las clases de los alumnos que tengan gente. Y esto ha llevado también a otro problema, que es mezclar alumnos de distinto nivel y cosas similares. Por ejemplo, gente que está empezando con el instrumento, le ponen con gente que lleva 3 años a compartir clase, y evidentemente eso no es viable. Y bueno, este es el problema, que más o menos ya todo lo haya contado luego Alison. Yo quería hacer hincapié también en que las escuelas de música no son una educación reglada, y de hecho el ayuntamiento las tiene dentro del área de cosas sociales y esto, no de educación. Y esto por un lado tiene sus problemas, que son obvios, pero por otro lado incide el factor de que estas escuelas servían, aparte de para educar, para crear tejido social y buen ambiente en los barrios y estas cosas, porque no solo eran un centro de estudios, sino también eran un centro de reunión, porque en todas las escuelas había banda, orquesta, agrupación, y esto hacía que los vecinos de los barrios se junten y hagan cosas en común, que yo creo que es algo muy bueno, y que nosotros vecinos fuesen unos estudiantes pudiesen ir a todos los actos que se organizan. Y allí periódicamente hay audiciones, conciertos, y esto lógicamente en la situación actual se está perdiendo, porque si no tienes alumnos y todo el mundo toca el violín, la guitarra y el piano, no puedes montar una orquesta y no puedes dar un concierto para tus vecinos. Y bueno, además de esto, pues bueno, estoy siguiendo un poco el modelo de la que habéis pasado para no perderme, y entonces
Brevemente decir que eso, la situación actual y las medidas que habría que tomar están claras. Hay que recuperar la subvención, hay que controlar el funcionamiento de las escuelas de música porque el ayuntamiento no lo hace. El ayuntamiento lanza el pliego y luego da el dinero y deja, en este caso ya ni siquiera da el dinero, y deja que las empresas privadas campen a sus anchas y no cumplan ni siquiera con el supuesto funcionamiento de esto. Y además hay un agravante que Alison no ha comentado, porque digamos que no está en su lado, y es que aparte de quitar la subvención, quitaron la ayuda a las familias numerosas, lo cual ya es como la gota que colma el vaso. Y luego, más a largo plazo, pues evidentemente lo que pedimos desde la asociación es la municipalización del servicio. No entendemos que este servicio sea privado, esto tendría que ser una cosa pública y accesible para todos. Hay que regular el funcionamiento y la financiación a nivel de Comunidad de Madrid para que en todos los municipios de la Comunidad de Madrid funcione todo igual, con el mismo dinero y con las mismas condiciones. Y finalmente, faltan escuelas. Ahora estamos hablando del problema de que pueden desaparecer y que funcionan fatal y todo eso, pero en los años de bonanza, antes de la crisis, todos los partidos, incluido el PP, llevaban en sus programas que tenía que haber como mínimo una escuela municipal de música por distrito. Y hay 13. Nosotros sabemos que hay muchos más de 13 distritos en Madrid. Con lo cual, eso a medio plazo o largo plazo, sin duda es una cosa que tiene que estar en los programas otra vez, y es que tiene que haber más escuelas de música porque son buenas y necesarias. Y bueno, nada, muchas gracias. El AMPA del SEI Gandhi quería hablar también. Un representante del Gandhi, sí. El Colegio Gandhi es un colegio público del distrito de Ciudad Lineal. Como sabe, la plataforma para la educación de Ciudad Lineal es un distrito que está totalmente ocupado por enseñanza subvencionada o privada de carácter religioso, y colegios públicos quedamos 4, pero 4 literalmente, lo podéis ver en la web. Y bueno, nuestro colegio, yo soy de Móstoles, curiosamente, vine a Madrid, me instalé en ese distrito, al lado de mi casa había un colegio, que es este colegio público, que era colegio electoral. Yo cuando iba a votar era un colegio absolutamente cachambroso, daba bastante miedo, y de pronto empezaron a reformarlo, y bueno, oye, yo me alegré muchísimo, hice una buena reforma en el colegio tenía 2 pabellones y un patio muy, muy grande. Pues curiosamente se reformó y se cedió un pabellón ahora ya nos estamos enterando que parece ser que va a ser una guardería privada o pública, pero con gestión privada. Y por eso nos reformaron. Yo, a ver, hay cosas que yo digo porque creo, pero no tengo seguridad de que eso sea así. Bueno, lo que sí tengo seguridad, mi hija mayor tiene 8 años y bueno, empezó en el colegio con 3 años, y yo sí que he vivido, he estado formando en el AMPA, estoy dentro de la Junta Directiva del AMPA desde que ella tenía 4 o 5 años, no me acuerdo muy bien, y eso sí que ya puedo asegurar que ha sido así, que bueno, nos quitaron ese pabellón y nos empezaron. Era un colegio que tenía 2 líneas, al final incluso 3. Nos redujeron, al quitarnos el pabellón, nos metieron a todos en un único pabellón donde no cabíamos. El AMPA de hecho no tenía ningún sitio donde reunirse, teníamos ahí un cuchitril, no había espacio casi, pero no pasaba nada porque la estrategia era clara. Entonces durante todos estos años nos han ido quitando unidades. Había 2 sextos, 2 quintos, 2 cuartos, nos han ido quitando unidades, y bueno, pues ya la hora que ha colmado el vaso ha sido hace menos de un mes, que ya no éramos solo línea 1, 9 clases en el colegio, y de pronto nos dicen que se quita la unidad de 4 años y que ya no se pueden matricular niños de 4 años y que los de 3 se van a juntar con los de 4. Entonces dijimos, bueno, esto es que ya no se puede, o sea, porque... Y bueno, cuando recibimos la noticia que nos dio la directora del Consejo Escolar, ¿vale? Una de los que estamos en la Junta Directiva del AMPA, y cuando nuestra compañera nos lo transmitió, pues es que no sabemos qué hacer, porque no sabemos primero si ya contarlo, porque claro, ¿qué pasaba? Que si ellos, la excusa es que van a matricular a 3 y 4, pues si esto se da bombo, los padres no van a matricular en el colegio más ni a los niños de 2 años, porque si les dice que si les matriculas te meten desde... O sea, la estrategia pensábamos que era clarísima, que era ya el cierre. Y bueno, pues lo primero que decidimos, que quiero agradecerlo muchísimo aquí, de verdad, la plataforma, fue que no sabíamos cómo proceder, no sabíamos a quién recurrir, no sabíamos si contarlo, si no, llamamos a la plataforma ciudadana de Ciudadanía para que nos orientaran, porque no sabíamos por dónde tirar.
Y bueno, pues nos han orientado perfectamente, decidimos hacer digamos que nuestras actuaciones hacerlo en 2 etapas. La primera etapa era, bueno, que no se entrara en pánico, que no se conociera mucho la decisión, que queríamos hacer publicidad en el colegio, que la gente viera, porque nuestro colegio es que encima tiene aulas de GD, tiene un huerto, tiene desayuno, nosotras gestionamos el desayuno desde las 7 de la mañana, único en el distrito, o sea, teníamos mucho que ofertar, entonces decidimos que, bueno, que íbamos a empezar ofertando lo que es el colegio para conseguir matrículas, hombre, por supuesto no mintiendo a la gente, pero bueno, diciendo las cosas de que, oye, que si no, porque es verdad que de primera la plataforma negoció con Medina Aldea, que si conseguíamos un mínimo de matrículas, que por lo menos nos dejaban una aula habilitada, no un aula no real, pero una aula habilitada. Y bueno, pues con eso, pues a la gente que ha venido puertas abiertas les decíamos que si conseguíamos matriculación, que había una aula habilitada. Y aparte de eso, nos aconsejaron desde la plataforma también que desde la APA pues teníamos que hacer escritos a Belén Aldea y presionar. Y bueno, lo hemos conseguido. O sea, os lo puedo comunicar porque hace un cuarto de baño es oficial. No hemos tenido que llegar a la fase 2 de pues eso, encerrarnos y todo eso, sino que han tenido miedo, yo creo, cuando han visto que esto se ha podido mover y que íbamos muy bien asesorados. Hemos hecho trípticos, pero todo a nivel positivo, nunca a nivel negativo. Y bueno, pues parece que sin movilizaciones pues han revocado la decisión. Aquí me ponen un colectivo a Meiji. Sí, fenomenal. Buenas tardes, soy Maribel, pertenezco a Meiji, que es la Asociación Madrileña de Escuelas de Gestión Indirecta. Y bueno, pues nosotros vamos también un poco, sé que no es ideal, porque lógicamente no somos públicos, somos pequeñas cooperativas que desde hace muchísimos años llevamos gestionando centros públicos, pero a mí me gustaría leeros un poco las pérdidas que desde estas escuelas 0-3 años hemos tenido y las propuestas que nosotros hacemos en este sentido. Al documento le he llamado la demolición de la red pública de escuelas infantiles en la Comunidad de Madrid. Pérdidas. La situación a la que ha empujado la Consejería de Educación a la educación infantil pública es muy crítica. Desde el año 2008, en el que se publicaron los decretos de mínimos en educación infantil, las condiciones han cambiado notablemente y esta situación se ha ido agudizando hasta el actual curso 2014-2015. Los derechos de los niños y las niñas al cuidado y de la educación prácticamente desaparecen. Han aumentado el número de niños en las aulas. Estamos en una proporción de más del doble de la recomendada. Y esto tiene graves consecuencias para el bienestar de los niños y del trabajo de los profesionales. Ha disminuido el número de profesionales en escuelas infantiles y colegios. Ha disminuido la formación específica proporcionada a los profesionales. Los profesionales no tienen un sueldo digno y la movilidad es constante, de forma que los equipos en los centros no son estables. Un informe de la Universidad Autónoma dice: los cambios constantes de personal sobre los niños terminan experimentando grandes dificultades para adaptarse a la escuela. Las subastas que se producen en este sector provocan cambios constantes del personal. Es difícil conformar grupos de trabajo, adquirir compromisos a medio o largo plazo, establecer vínculos afectivos con los niños y las niñas, adquirir el compromiso de formarse de modo permanente y dar continuidad a cualquier proyecto educativo. Han entrado a gestionar las escuelas infantiles empresas de servicios con un claro ánimo de lucro, donde predomina en las valoraciones por parte de la Administración la bajada en el proyecto económico, por delante del proyecto educativo, siendo estos de poca calidad y no llevándose a la práctica en la mayoría de los casos. Debido a esto, se ha expulsado de las escuelas a cooperativas de economía social con equipos de probada experiencia, equipos estables
y manteniendo a los profesionales con sueldos dignos, dejando a las familias indefensas ante el cambio de los equipos de un día para otro. Han aumentado escandalosamente las cuotas de las familias, en algunos casos, como en las aulas de bebés, en un 175%, y se han reducido, por no decir que se han eliminado, las becas y ayudas para las familias con menos recursos. Mientras que se bajan los presupuestos para las escuelas infantiles públicas, se favorece la escolarización en centros privados, dotándoles de ayudas y becas como el cheque guardería, recibiendo mensualmente 100 euros. Las consecuencias de todo esto no se han hecho esperar. Por primera vez desde que se creó la red pública de escuelas infantiles, estamos asistiendo al cierre masivo de aulas, debido a las vacantes existentes. Y esto no es porque a las familias ya no les interese la educación de sus hijos, sino porque los precios abusivos que se han fijado cierran las puertas de la educación a los niños y las niñas de las familias con menos recursos, que son precisamente los que más lo necesitan. La educación infantil se vuelve selectiva, las desigualdades se perpetúan. Tenemos que recordar, y la Consejería parece haberlo olvidado, que uno de los objetivos fundamentales de las escuelas infantiles era precisamente la compensación de las desigualdades. ¿Qué estamos compensando ahora si los niños y las niñas con más carencias no tienen acceso a nuestros servicios y a nuestros centros? Por lo tanto, ante esta situación tan incoherente, proponemos tomar una serie de medidas. Que las escuelas infantiles sean completamente de gestión pública, participativas, democráticas y transparentes, retomando las funciones de las AMPAs y el Consejo Escolar, de gestión directa, dependientes de la Administración. Si esto no es posible inmediatamente, proponemos que el precio de gestión de una escuela pública sea un precio fijo y único, y que a la hora de adjudicar la gestión de un centro se tenga en cuenta por encima de todo el proyecto educativo que se va a llevar a cabo y el equipo educativo que lo va a llevar a la práctica. Que sea un equipo experimentado, con trayectoria en educación y en gestión, y en formación constante y permanente. Que los 34 millones que se destinan a las escuelas privadas, a través de los cheques bebés, se inviertan en las escuelas públicas, lo que supondría una bajada considerable de las cuotas, facilitando el acceso a todas las familias que lo deseen. Que los tramos de renta para fijar las cuotas de las familias sean más estrechos o incluso bajen a un 15% en relación a su renta per cápita. Que puedan acceder a las becas de comedor todas las familias con rentas per cápita inferiores a 5.000 euros y no a 3.500 como se establece actualmente, renta que raya el umbral de la pobreza. Que el cálculo de las cuotas para las familias numerosas sea proporcional a su renta per cápita, igual que al resto de las familias. Por supuesto, pedimos la derogación del artículo 15.4, que sanciona la doble red educativa y asistencial, para que todos los servicios que se ofrecen a la primera infancia tengan la característica de educativos. Marco de Estado para la Educación 03. Como para el resto de las etapas educativas, derogación del artículo 14.7 de la LOE que ha heredado la LOMCE, que entrega la educación infantil del primer ciclo a las comunidades autónomas y con ello no otorga los mismos derechos a esta etapa que al resto de las etapas educativas. Derogación de cuotas para las familias. Deben de ser inferiores al 15% de la renta per cápita de las familias, con política de becas para los niños de familias con mayores dificultades económicas, sociales y, por supuestísimo, la derogación del decreto 18/2008 de 6 de marzo por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten primer ciclo de educación infantil en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Y para concluir, desde AMEGI nos unimos al grito unánime que manifestación tras manifestación hemos hecho
junto con el resto de los compañeros, que no somos guardes, somos escuelas infantiles y centros educativos, efectivamente nos unimos al grito unánime en cuanto a que queremos una educación de calidad de todos y para todos, desde la cuna hasta la universidad. Gracias. Un momentito, le vamos a dar la palabra a Juan, que nos va a contar algo. Bueno, en concreto no sé qué compañía abrir. La Universidad Politécnica, lo que tenemos ahora mismo, hace ya casi 2 años, el rector, junto con la Comunidad de Madrid, decidieron que tenían que despedir a 301 compañeros del PAS, del personal de la Dirección de Servicios. Los despidieron, hicimos movilizaciones. Después de esto ha habido juicio y el Tribunal Supremo ha condenado a la universidad a readmitir, que no estaban despedidos correctamente 154 personas. Bien, pues la comunidad de este verano, la universidad de este verano, lo que ha hecho ha sido empezar a pagarles dinero y no dejar que vayan a trabajar. Con lo cual les ha impedido el trabajo y les está pagando desde el mes de septiembre a estos compañeros sin poder ir. Bueno, pues ahora lo que está planteando es a los 80, 90 compañeros que no han aceptado un despido y no han aceptado que quieren seguir trabajando, están planteando un ERE en la universidad. O sea, es el colmo de los colmos de lo que está haciendo la universidad. En ese sentido, hay movilizaciones justamente este mes y queremos denunciar a nuestro rector y nuestro equipo de gobierno que junto con la comunidad están llevando a la ruina a las universidades, porque esto implica que hay servicios sin atender, etcétera, etcétera. A la vez que el equipo rectoral y otros directivos pues se marchan a China en pandillas de 10 o 15 personas porque hemos creado un campus en China, otro campus en Boston, otro campus en no sé dónde de México, o sea que la Universidad Politécnica podemos decir que nunca se pone el sol. O sea que no tenemos dinero para nosotros, pero sí a colonizar el resto del mundo. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Yo solo voy a hacer una breve mención, pero esta situación absurda de despedir a educadores o profesores y que tengan que ser readmitidos porque los despidos son improcedentes, nos cuesta el doble de dinero, los chicos se quedan desatendidos. Está pasando actualmente en Móstoles en las escuelas infantiles municipales que estaban integradas con la red autonómica. Yo conozco muy bien el tema porque pertenezco a esa asociación que se llama CIDESPU, que no ha podido mandar ningún delegado porque los viernes tenemos asamblea en Móstoles. Y en CIDESPU venimos luchando por la educación pública, es una asociación de padres y madres y educadores, todos conjuntos por la educación pública. Y actualmente se ha producido la misma situación. La justicia ha readmitido a las trabajadoras injustamente despedidas y el Ayuntamiento de Móstoles no se aviene a reincorporarlas. Entonces, estamos hablando de niños muy pequeños que cuando les cambian la maestra hacen estragos en sus vidas y como consecuencia en las vidas de sus padres. Yo no soy la persona más experta en este caso puntual de la reincorporación de las compañeras, pero lo quiero hacer público porque es el mismo caso que teníamos ahora mencionado. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues lo primero, gracias por dejarnos este espacio para intervenir. Y lo segundo, deciros que Asamblea Marea Verde no solo está formada por profesoras y profesores. Asamblea Marea Verde es un movimiento social que está formado por diversos colectivos y organizaciones que defendemos una forma de ver la educación pública y sobre todo defendemos la educación pública. En esta línea os voy a hacer la intervención solamente para decir 2 cosas en las que estamos con los proyectos que estamos actualmente, porque para hablar de todo lo que tenemos ahora mismo en educación, pues todo el mundo está sacando los problemas que tenemos y podemos estar toda la tarde hablando y mañana y pasado y todos los días porque ya sabemos cómo está la Comunidad de Madrid y cómo tenemos la educación pública. Desde Asamblea Marea Verde trabajamos en una línea propositiva de la educación que queremos. Estamos trabajando en las propuestas, ya tenemos cerrado el documento de propuestas autonómicas y municipales que haremos una presentación
para hacer llegar a todos los colectivos, a todas las organizaciones y a los partidos políticos para que se suscriban a ellas. Estamos trabajando con otras mareas que existen en el Estado, en un colectivo, en una organización que somos Mareas por la Educación Pública, o sea, Mareas por la Educación Pública a nivel estatal, para crear un proyecto también de la educación que queremos a nivel estatal. Y eso en julio lo cerraremos en Málaga, tendremos un encuentro y, como siempre, Asamblea Marea Verde está abierta a todas y a todos, porque yo creo que todas y todos los que estamos aquí, que estamos dispuestos a defender la educación pública y llevar una camiseta verde, somos Marea Verde, eso está claro. Y luego también en el encuentro de Málaga. Y luego, la otra parte es que Asamblea Marea Verde también tiene otra parte importante, que es las movilizaciones. En estos momentos, todas estas agresiones de las que estamos hablando, pues la única posibilidad que tenemos de seguir visibilizando los problemas de la educación, porque si no visibilizamos los problemas de la educación parece que no existen y la sociedad mira para otro lado y ya no nos hacen caso, no tenemos ningún problema, hay que seguir en la calle, hay que estar en la calle y sobre todo desde Asamblea Marea Verde entendemos que con unas elecciones en mayo hay que seguir activándonos y movilizándonos. Las movilizaciones que os traigo es el 1 de marzo, hay distintas formas de acceder a la Puerta del Sol, hay una convocatoria de la FRAM, bueno, pues en contra de los cierres del centro y todos aquellos centros que no se construyen. El 8 de marzo, pues el apoyo a la movilización del 8 de marzo y además trabajar en una línea de una escuela coeducativa de verdad y trabajar en textos y trabajar en esta escuela. Y luego el 24 de marzo se apoyó una convocatoria de huelga. En estos momentos los colectivos que estaban en esos momentos por la huelga en la Asamblea Marea Verde, pues estaban la FREN de Comisiones, estaban los colectivos de estudiantes de Madrid, Sindicato de Estudiantes, Interinstitutos, Toma la Facultad, CEN, y se va hacia una huelga, hacia la unidad. Entonces pedimos desde Asamblea Marea Verde el apoyo también a esta huelga, que la vamos a trabajar o vamos a intentar que se trabaje desde la base y que se haga en todos los colectivos, que esta huelga es de todas y de todos, que no solo va a ser una huelga de los profesores ni de las profesoras, sino de los alumnos, de las alumnas, de los padres, de las madres y de la ciudadanía en general, que estamos en contra de este modelo educativo que nos está implantando esta Comunidad de Madrid. Gracias. Pues nada, quería hablar en nombre de un grupo de trabajo que hemos formado varias personas que estamos en el mundo de los sindicatos y que bueno, pues vienen de diferentes colectivos, tanto de la FP pública, concertada como privada. Bueno, quería liberar a Marta y a Lucía de la toma de asiento y descansar un poquito la muñeca porque os puedo pasar un poquito el escrito. Bien. Otra cosa también que quería comentar, que se habla mucho de políticas neoliberales de este gobierno, ojalá tuviésemos políticas neoliberales, porque en realidad lo que están haciendo es corromper la ley de la oferta y la demanda. En la esfera privada, lo que tiene que funcionar es la ley de la oferta y la demanda, no tiene que funcionar las subvenciones públicas a los negocios privados. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, eso es un poquito la reflexión. O sea, se están retirando, hay otra base de renta, a base de una política fiscal que reduce impuestos a las clases privilegiadas, pero hay muchas formas de bajar impuestos. Y en realidad, quitar servicio público lo que está haciendo es una transferencia de renta de clases altas desde las clases bajas a las clases con renta sobrante. Bien, entonces desde este grupo de FP pues hemos un poco analizado pues un poquito cuáles son los problemas principales, ¿no?, que tenemos en la FP. Tenemos un problema de oferta en primer lugar. Tenemos un problema de oferta porque la mitad de los alumnos que quieren estudiar FP no encuentran plaza. Y esto es un problema para muchas familias. Ahora mismo, por ejemplo, en los ciclos de grado superior, la mensualidad en un centro privado, porque quitaron los conciertos, está en el entorno de los 300 y 600 euros mensuales. Si no se encuentra plaza en un centro público, ese alumno se queda sin estudiar, termina su bachillerato y no puede acceder a los estudios. Y eso es un drama. Son miles de estudiantes ahora en la Comunidad de Madrid los que están padeciendo esta situación. Tenemos, por otro lado, otro problema muy curioso. La Comunidad de Madrid está viviendo lo que se denomina la FP dual. La Comunidad de Madrid está mintiendo porque no se parece en nada a la FP alemana. Es decir, la FP alemana es un modelo muy integrado con la empresa, con las cámaras de comercio. La industria alemana tiene una experiencia de décadas en la formación de alumnos y está comprometida. Nos estamos encontrando con casos
de alumnos, por ejemplo, de ciclos de programación que tienen que salir sabiendo hacer aplicaciones de Java en Android, por ejemplo, y en la empresa están empaquetando CDs. Tenemos alumnos de diseño industrial que deben saber utilizar el AutoCAD y en la empresa les ponen a engrasar una máquina. Pero se vende muy bien decir que se da la formación en la empresa. Lo que está sucediendo es lamentable y es un robo a los alumnos. Es también un proceso de desregulación. La FP dual y la extendida van a propiciar con facilidad la privatización de esto. De modo que vamos a llegar a un modelo de quien quiera educación que la pague. Y se van a pagar su beca, que es lo que hacen ya muchos centros privados. Con lo que te pago del máster, lo que te pago del máster, paga la empresa para que te den las prácticas, porque la empresa no te cogería. Lo que pasa es que yo la pago. Eso está pasando en la práctica. Tenemos otro problema con el plan de formación que ha caído a mínimos. Y esto ha coincidido con la reforma de los ciclos, que han pasado del OSE a ciclo del LOE, sin formación a los profesorados. Ahora hay profesores que de repente, por ejemplo, en mi especialidad, les toca la seguridad informática y no se les ha formado. Conozco a compañeros de trabajo que se han redactado un libro ellos solitos. Así. Eso no se puede conseguir. Tiene que crearse, tiene que publicarse bajo licencia Creative Commons, desde la administración incentivar ese tipo de publicaciones y que esté a disposición del profesorado. Lo que no puede ser es que cada vez que hay una reforma de ciclo los profesores tengan que escribir su propio libro de texto. Y luego tenemos otro problema también de equipamientos y recursos graves. Por otro lado, se han eliminado apoyos en laboratorios y talleres. Eso significa que un profesor tiene que estar atendiendo muchas veces en situaciones de riesgo por grupos de 30 alumnos. Entonces, esa es otra también de las situaciones del análisis que vemos como más prioritaria. ¿Qué es urgente para nosotros? Pues es urgente parar la FCT extendida, lo que se llaman ciclos de FCT extendida en el grado medio. El alumno está en el segundo curso trabajando en la empresa durante 8 horas. Los alumnos al tercer o cuarto mes dicen que se sienten explotados. Bueno, hay direcciones que están, digamos, a favor de lo que hace la administración, pues están haciendo un poquito la pelotita a la administración y dicen, bueno, eso es un buen síntoma. Eso es que el chico ya sabe trabajar por sí mismo y por eso pues, quiere que le paguen. Bueno, el chico, claro, después de pintar todos los días un coche, dice, ya está bien, que llevo 3 meses pintando un coche, enséñame otra cosa. Bueno, esto está pasando y a mí me parece una estafa y una tomadura de pelo para los alumnos. Tenemos un problema con la FP básica que tiene el riesgo de convertirse en un veto. La FP básica no puede convertirse en un sistema de evacuar al alumno que molesta y luego juntar a 30 alumnos y tengo compañeros que están desesperados con este tema. A ver, el alumno, no podemos tener un 30% de fracaso en la ESO. Hay que apoyar desde primaria y desde infantil al alumno que está tarde. Finlandia tiene unos porcentajes de 5% en cuanto a alumnos que no consiguen el título de la secundaria. Bien, un 5% es asumible porque queremos grupos de formación profesional inicial pues para 15 alumnos, pero no para 30, no hagamos vetos y se corre el riesgo de hacerlos. Vemos también urgente el tema de ampliar la oferta y vemos también otra cosa. Se depende mucho del voluntariado del profesorado y el profesorado termina quemado. Por ejemplo, los programas europeos se hacen a pesar de todos los inconvenientes desde la administración en cuanto a burocracia, en cuanto a papeleo, en cuanto a obstáculos legales. Entonces, mucha gente lo está haciendo de modo propio porque piensa en lo bueno que es para un alumno tener la experiencia de hacer sus prácticas de empresa en Alemania, o en Francia, o en Italia. Y eso al final consigue que la gente se ve desbordada por el trabajo. Lo mismo ocurre con los proyectos de innovación. Hay veces que desde la FP pues, llega a acuerdos con algunas empresas para alguna rama concreta trabajarla en combinación centro de estudios empresa. Bien, pues todo esto depende de echarle horas y horas, muchas veces en fines de semana fuera de tu horario y no tiene ningún reconocimiento. Yo participé en un programa de innovación, me llevó más trabajo durante todo año y medio que las propias clases, que la preparación de las clases. El reconocimiento fue de 40 horas y encima no vale para el diseño. Bueno, y luego tenemos también mucha voluntariedad al tema del mantenimiento de laboratorios y talleres. Todo eso sale adelante, o sea, los centros de FP están funcionando porque la gente echa muchas horas de trabajo. Respecto a un modelo de calidad, en este grupo hemos reflexionado, primero que tenemos que consolidar bien la formación del profesorado, sobre todo en todo el tema relacionado a la innovación, nuevas tecnologías, y tenemos que ir a un modelo integrado. Un modelo integrado va a beneficiar a los trabajadores.
le puedo quitar el micrófono. Actualmente existe el sistema educativo y el empleo, o sea, sonará a lo mejor antiguamente la reglada ocupacional y continua. Esos sistemas se tienen que integrar. Hay un marco europeo, el European Qualification Framework. Todo ese marco europeo de cualificaciones europeas no está todavía bien desarrollado en España. Y eso hace falta, porque un trabajador puede convalidar experiencia a través de lo que son unidades de competencia y puede terminar a lo mejor una titulación. O puede un alumno salir de un ciclo porque no pueda continuar estudiando, pero tiene reconocidas unidades de competencia. Eso beneficiaría a los estudiantes y a los trabajadores. Creemos también, por tanto, que hay que aplicar un sistema modular. Y tenemos también que comunicar a las formaciones a las enseñanzas de formación profesional entre sí. Están desubicadas. El ciclo de grado medio no se puede pasar directamente a grado superior. El grado superior no está bien comunicado con la universidad. Nos falta anclaje dentro de la secundaria y bachillerato. A veces no se nos conoce, no se sabe lo que hace el mundo de la FP. Yo creo que hay que integrar bien y abrir buenos puentes entre el mundo de la secundaria y la FP, y también entre el mundo de la FP y la universidad. Y por último, he dicho que somos grupo de formación profesional y empleo porque creemos que las políticas de FP están muy relacionadas con el empleo. Estamos sufriendo una pérdida de industria. En todos los países se está viendo que no. Se está recuperando la industria que se había llevado a China o a la India. Entonces, hacen falta aplicar políticas de empleo sectoriales, y ahí la FP tiene mucho que decir. Es decir, podemos formar en función de las demandas que veamos o en función del modelo económico que queramos para un país. ¿Queremos un país con eficiencia energética? Formemos técnicos que saben aplicar eficiencia energética, etc. Bueno, pues un poquito son los puntos. No os preocupéis, pero tenéis más para leer aquí. Gracias. Bueno, yo vengo representando a la asociación INDIVI. La asociación INDIVI es una asociación formada por ciegos y deficientes visuales y sus familias. Nuestro objeto principal es tratar de preservar los derechos de nuestros hijos en cuanto a la educación y favorecer su inserción laboral una vez que han terminado su etapa educativa. Debo decir que los ciegos y deficientes visuales son una comunidad muy reducida dentro de lo que es la educación de la Comunidad de Madrid. Pueden alcanzar alrededor de unos 800 estudiantes, el 95% de los cuales están repartidos por todas las escuelas de la Comunidad de Madrid. Si las cosas no han ido nunca bien para la educación inclusiva, estos últimos años no han hecho más que empeorar. Disminución de recursos humanos, deficiente organización y descoordinación de los existentes, material ciclotécnico descatalogado, procedimientos ineficientes. Todo ello sin que se haya hecho ni el más mínimo intento para solucionar problemas como las mochilas, la movilidad de interiores, la soledad de los escolares, el acoso, la autonomía en los comedores, etc. Me vais a permitir un comentario. Últimamente hemos visto campañas a nivel nacional sobre el peso de las mochilas y el daño que provocan en los escolares. ¿Sabéis lo que pesa una mochila con libros en braille? ¿Sabéis que solamente pueden transportar una parte de los mismos porque no le caben todos? Estamos en el siglo XXI. ¿Para cuándo el libro digital? Al menos para nuestros alumnos ciegos. Los recortes en educación provocan un aumento de la ratio y por consiguiente una disminución de la calidad en la enseñanza. En el caso de los ciegos y deficientes visuales, un recorte en el personal no supone pérdida de calidad, sino la suspensión total de los apoyos imprescindibles para estos alumnos. En definitiva, es como si suprimiéramos la lengua o las matemáticas en las clases de nuestros hijos. Eso sí, nos gastamos cientos de miles de euros en programas de investigación de dudoso resultado. Hacemos un llamamiento al Círculo de Educación de Podemos. Necesitamos que nos digan que van a hacer algo por nuestros niños, que los apoyos empezarán cuando empieza el curso, que están pensando en introducir el libro digital para ciegos, que van a hacer campañas publicitarias de concienciación. Es curioso que después de 30 años de integración prácticamente nadie sepa que los niños ciegos están estudiando en colegios normales y todavía te preguntan que por qué no van a un colegio especial. Realmente incluso ha llegado el caso a incluso profesores, ¿no? En fin.
Necesitamos que nos digan qué piensan invertir en tiflotecnología y renovar los equipos de los próximos años, que han pensado en una solución para los aburridos recreos, que nuestros hijos tendrán un puesto adaptado asegurado, que los profesores del próximo curso sabrán antes de empezar que en su clase va a haber un alumno ciego. Necesitamos más compromiso del profesorado y que no dependa de su buena voluntad. Seamos realistas. ¿Qué opciones tiene un niño con necesidades especiales en un aula con más de 30 niños y con un profesor sin una formación mínima? En estas condiciones, el niño deficiente visual que termina el instituto es porque sus padres se han dejado media vida y se han perdido una parte importante de disfrutar de sus otros hijos. Necesitamos un compromiso por parte de los partidos que gobiernan o tengan la posibilidad de gobernar en los próximos años y de los centros, de que se va a formar a los profesores de aula, no dejando su trabajo, como hemos dicho antes, a su buena voluntad. Necesitamos un compromiso de formar a los profesores de apoyo por profesionales, sobre todo con sus conocimientos de valle. Necesitamos que haya más flexibilidad en los horarios de estos profesores, que puedan atender las necesidades que a menudo no surgen el mismo día, ni a la misma hora. Necesitamos que se respete la ratio en las aulas cuando hay niños con necesidades especiales. Necesitamos que nos digan que saben que los niños son diferentes, que los apoyos no son lineales y no siguen criterios económicos. Necesitamos que nos digan cuáles son esos criterios para saber que se cumplen. Necesitamos que sepan que nos gustaría poder elegir entre un centro público o privado, entre integración o educación especial, cerca de casa o en otro lado, que nos gustaría ser como los demás. En una época en la que se hacen encuestas para opinar sobre el sexo de los ángeles, no sabemos nada del fracaso escolar en ciegos y deficientes visuales. ¿Qué opinamos los padres, los profesores de los colegios e institutos, los propios alumnos? ¿Están realmente integrados nuestros hijos? Necesitamos que nos digan que están pensando editar un libro de ruta del alumno ciego que nos permita conocer sus derechos y cuándo podemos y debemos reclamar. Por último, díganos que nos van a prestar toda la atención en futuras reuniones en las que podamos demostrar que no es cuestión de dinero, que es más barato un libro digital que un libro Baraille, que hay equipos informáticos mejores y más económicos que los que se utilizan actualmente, que cuesta menos utilizar las nuevas tecnologías que utilizar métodos anclados en el pasado. Tenemos soluciones para todos los problemas, sin que se tengan que rascar el bolsillo, incluso ahorrando dinero. Solo nos tienen que escuchar. Somos partidarios de la educación inclusiva, pero no a cualquier precio, no sin recursos. La inclusión no es solo coger a un niño y plantarlo en el mismo colegio de sus vecinos. Por último, gobierne quien gobierne, nos gustaría que se dejara enseñar y aconsejar por la organización que lleva años trabajando con nuestros hijos. En las guerras siempre pierden los mismos. Bueno, mi nombre es Fernando, soy del Círculo de Fuencarral. Somos aquí dos personas que, antes que nada, os queremos dar la enhorabuena por el acto, que al final, pues mira, al final todo ha salido perfectamente. Muchas gracias. Bueno, yo también vengo como Comisión de Educación de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. No sé si sabéis que estamos organizando para este domingo, día 1 de marzo, una marcha ciclista en la que estamos pidiendo equipamientos educativos para todo Madrid. Faltan institutos, faltan escuelas infantiles, se están paralizando obras de institutos que estaban ya aprobados, se están paralizando las ampliaciones de muchos centros, de institutos también, de colegios públicos, y hemos organizado una marcha ciclista este domingo, día 1 de marzo. Tiene dos marchas, dos salidas, una desde Villaverde a las 12 del mediodía y luego otra desde Monte Carmelo, uno de los PAUs de Fuencarral, en la parte norte de Madrid, que sale a las 11:30. Os animo a participar. La marcha es ciclista, pero en Cibeles, desde Cibeles, se puede hacer a pie y de hecho confluye la marcha a pie con la marcha ciclista y es hasta Sol. En Sol a las 13:30, a la 1:30 del mediodía, se le da un comunicado y será la concentración donde confluirán todas las marchas. Desde la Federación de Vecinos hemos hecho un trabajo en los últimos meses muy fuerte y os animamos a participar o a difundir la marcha, porque lo que estamos pidiendo es eso, es equipamientos públicos educativos. Convocamos desde la Federación
pero nos apoya Asamblea Marea Verde y también la plataforma regional por la escuela pública, que son los que estamos ahí metidos. Solamente era eso. Sí, yo solamente quería dar una noticia que me parece preocupante, que tiene que ver con lo que se acaba de decir ahora. Por las redes sociales ha aparecido un misterioso partido hispano-venezolano Antipodemos que convoca manifestación para el domingo en Sol. No sé la trascendencia que se puede tener, pero me parece extraordinariamente preocupante porque puede ser el inicio de una especie de contramanifestaciones que se van a empezar a producir. Y sobre todo por la parte de la marcha ciclista me parece especialmente grave. Por lo menos que lo tengáis en cuenta. No sé qué dimensiones pueden tener, pero creo que es importante que lo sepáis. Por desobediencia pura y dura no voy a leer lo que ayer mismo mandamos como sindicato CGT, del Sindicato de Enseñanza de Madrid, a Podemos sobre las preguntas que nos hicisteis. Ya las hemos mandado, seguramente fueron una respuesta breve, pero ahí están enviadas. Sí que me interesa por remarcar algo que aquí es lo que se ha venido demostrando durante todas las intervenciones. Desde el Sindicato de Enseñanza de Madrid, SGT, lo que sí que pedimos es otra educación para otra sociedad. Podríamos poner una nueva educación para una nueva sociedad. El problema de esto es que ya lo dijeron los libertarios hace 200 años, con lo cual no tiene sentido repetirse. Una vez más, estoy de acuerdo con varias frases que han salido y ya que estoy, bueno, en primer lugar agradecer a Podemos la invitación que nos ha hecho. Gracias por contar con nosotros y nosotras. Ya que estamos efectivamente a las puertas de elecciones, me consta que de eso también se trata, totalmente legítimo y además, insisto, es de agradecer que se cuente con los diferentes agentes sociales. Estoy con una de las últimas palabras. Gobierne quien gobierne, el Sindicato de Enseñanza de Madrid va a seguir defendiendo la escuela pública, cosa que por desgracia no nos hemos encontrado durante otros periodos de la historia de Madrid y por supuesto del resto del reino. No somos maximalistas, entendemos perfectamente y apoyamos las llamadas a la unión. Y esa unión, ahí sí que es donde nosotros, pues bueno, sí que al menos déjennos decir que queremos seguir evitando el fusilamiento diario de Ferrer y Guardia, que es lo que se está haciendo en la escuela pública y privada durante todos los años desde que murió Franco. Muy poquito se ha hecho por cambiar efectivamente la sociedad desde la educación. Quizás la LOCSE fuera ese avance, ese gran avance. Y fijaros que estamos defendiendo a estas alturas la LOCSE. ¿Por qué? Pues porque efectivamente se encargaron a los cuadros intelectualmente formados pedagógicamente para un cambio educativo. Nosotros seguimos sin conocer a esa cuadrilla de personas que han estado en los ministerios de educación últimamente y en las consejerías de educación con una nula formación pedagógica e intelectual. Nula. Al igual que nula ha sido la formación económica o la formación social del resto de ministerios. Esto que ahora desde Podemos, en lo cual estamos de acuerdo, pues se hace hincapié en que efectivamente hay otros métodos, hay otra sociedad, hay otras formas. Es lo que nosotros precisamente apoyamos. El fracaso social viene por el fracaso educativo, el fracaso del mundo del adulto, el fracaso escolar. Nosotros lo único que desde el Sindicato de Enseñanza de Madrid, FGT, que aportamos son las ganas de trabajar por un nuevo modelo educativo que acabe con los libros de texto gratuitos porque sí, y los que queremos trabajar por proyectos que, es decir, hay otras formas de trabajar. Todo el mundo en esta sala, o la mayoría, sabemos que me estoy refiriendo a los proyectos y que me estoy refiriendo a que por favor se le dé la voz a quien intelectualmente sabe de esto, que no es la CGT, que son los MRPs, los movimientos de renovación pedagógica, que son esas cabezas que han estado durante 40 años en la vanguardia de la renovación pedagógica y que el propio sistema las ha ido arrinconando, les ha ido despidiendo de sus centros, les ha ido jubilando y les ha ido privatizando.
No quiero dejar, y con esto termino, de hacer una mención especial a infantil, a la etapa 0-6, la etapa más importante en la vida de una persona. Después suceden otra multitud de cosas, claro que sí, pero de los 0 a los 6 años es cuando mayor maltrato hay en la infancia, desde la falta de plazas, desde el exceso de ratios, desde la carencia de profesorado, etcétera, etcétera. Bienvenidos sean los proyectos de Podemos si van a ir en esta línea, en una línea de cambio educativo para transformar la sociedad. Muchas gracias por la atención. Madrid Sur, un instituto que se ha caracterizado por tener una lucha bastante intensa en todo el programa de la Verde, y una de las cosas que en el instituto hemos siempre defendido o hemos ido en contra, mejor, ha sido del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid. Yo creo que esto es muy preocupante, que por fin alguien que se da cuenta de lo que está pasando. Bueno, yo creo que es muy preocupante ver los carteles que nos están poniendo por todos los sitios de escuela bilingüe, institutos bilingües. A mí me parece una especie de colonialismo. Además, una lengua es la cultura, es el pensamiento del pueblo. Que yo soy profesora de inglés y que estoy porque haya más horas en la escuela y en el instituto. O sea, que quiero 5 horas de inglés todos los días para los alumnos, 5 horas a la semana, que las clases se desdoblen y los alumnos tengan más oportunidades de hablar inglés, que hayan más lectores. Estoy totalmente de acuerdo, pero no un bilingüismo en el que profesores que se han formado deprisa y corriendo, que chapurrean en inglés, que no son bilingües, porque yo tampoco lo soy profesora de inglés y no me considero bilingüe. Estos profesores que de pronto den ciencias, que den historia, es que me parece tan absurdo y me parece algo muy preocupante que Podemos debería empezar a trabajar. Porque, por ejemplo, ahora en el instituto están diciendo bilingüismo sí, bilingüismo no. Yo he defendido otro proyecto, las 5 horas, ¿no? Y prácticamente todos se me lanzan en contra. Pero ¿cómo puedes decir si vas en contra de la corriente? Porque los padres quieren esto. Yo solamente lo dejo porque es muy preocupante, no me quiero extender más, pero me gustaría muchísimo que esto dierais alguna. Yo voy a seguir trabajando con vosotros, pero que dierais algo más a esto. Siendo bastante disciplinada con las preguntas que hacíais, compartimos el diagnóstico. Yo suelo decir algunas pinceladas que han salido de alguna manera, pero sin incidir en esos brutales recortes que están cuantitativamente mencionados, como también decía Cecilia al principio. Están esas cifras compartidas por todos nosotros y está compartida cómo han arrasado con la atención a la diversidad, como decía la compañera, como decía Marisa del Madrid Sur, cómo han fragmentado la red, porque ellos lo esencial lo tienen claro. Su política educativa ha sido para dar la vuelta a la sociedad. Por eso es importante que nosotros sepamos cuáles para nosotros esos valores y esas esencias. En ese sentido han hecho de Madrid una imagen y semejanza de otros lugares donde se aplicaron estas políticas antes, articulada toda la educación para articular toda la sociedad en torno a la desigualdad, a la competitividad y el negocio. En este sentido, yo creo que es importante, sobre las medidas urgentes, ponernos de acuerdo en algunos elementos. Yo voy a apuntar algunos, entiendo, vais a tener por escrito nuestras propuestas, pero tendremos que seguir trabajando juntos y juntas. Sobre medidas urgentes hemos pensado mucho nosotros y nosotras últimamente y nos preguntamos ¿cuál es lo más urgente? Pues mirad, creemos que lo más urgente es que vengan nuestros compañeros a los que han echado estos 4 años. Porque lo más urgente, si eso pasa en septiembre, estos compañeros atenderán la diversidad, ayudarán a que bajen las ratios, estarán todos los perfiles que son necesarios en los centros, y esto es urgente, es de emergencia, porque la situación que tenemos en Madrid es de emergencia educativa. Es urgente toda la derogación de todos los decretos de ratios. Y aquí hago una reflexión. Si Lucía Cigar ha gobernado con la LOE, y creo que esto es algo que conocemos,
si Lucía Figar ha gobernado con la LOE, es posible, si hay intención política, derogar muchas medidas y dejar trabajar a los centros. Una reflexión. Por supuesto, urgente es acabar con la fragmentación de la red. Centros a la carta también. Pero es urgente, por supuesto, derogar, ya digo, todas esas medidas de recortes, de decretos, etc. Y es urgente restablecer la democracia en el sistema educativo. Os pedimos que os hagáis cargo de que tenemos 500 compañeros con expedientes represaliados por hablar, por denunciar la situación que hay en Madrid. Compañeros profesores, compañeros estudiantes y familias también que ven que no está atendida su necesidad. Y es urgente que se audite la externalización y la cesión del suelo público que se ha hecho en los últimos 4 años de manera urgente. Se ha cedido suelo, se ha estrangulado la escuela pública y eso hay que auditarlo porque son amigos de Figar, son amigos del Partido Popular y eso es una medida también urgente. Urgente es que las familias que piden pública tengan pública. Fuenlabrada, se han enumerado muchas luchas, tenemos aquí cerquita una, tenemos la lucha de la calle de La Palma y ahí hay demanda y quieren cerrar el bachillerato. Ahora mismo en Madrid está pasando una cosa muy grave, hay demanda y no autorizan los grupos, incluso hay demanda antes de que abra la escolarización y están cerrando grupos en la escuela pública. Por lo tanto, urgente también restablecer esa libertad de elección que dicen que tienen las familias y que es mentira. Y luego, por ser muy disciplinada sobre pensar a medio plazo. Me preocupa mucho volver a reproducir los errores. No podemos volver a hacer una reforma desde arriba, desde un despacho, entre 3 o 4. Creo que hay que hacer un trabajo desde las aulas. Tendríamos que hacer el cambio en el aula y del aula de los centros educativos de abajo arriba, hacer esa transformación, esa reforma que necesitamos. Para eso necesitamos tiempo, necesitamos otra manera de trabajar y necesitamos mucha unidad, como ya se ha dicho. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy María Eugenia, soy inspectora de educación de la Comunidad de Madrid. Y bueno, yo quería pediros que consideraseis al cuerpo de inspectores de educación, Es un cuerpo docente, probablemente el más antiguo, con más de 160 años de antigüedad, y las razones fundamentales por las que estimo importantísimo y irrenunciable que se tenga en cuenta y que se otorgue el espacio necesario que ha ido perdiendo, quizá precisamente porque es más fácil la toma de decisiones partiendo de puros criterios políticos y no técnico-educativos, y al hilo de lo que decía ahora Isabel, por ejemplo, respecto del cierre de unidades, la pública, pues parece que es más fácil no hacer caso de los informes que hace la inspección educativa, o por ejemplo respecto de la ampliación de conciertos, que nos estamos encontrando, por ejemplo, con que se están concediendo antes de que se cursen los informes. Por lo tanto, entendemos que es fundamentalísimo que se otorgue el espacio a la inspección educativa. Es un pilar fundamental para detectar necesidades, disfunciones, fallos, orientar de manera técnica las políticas y la planificación educativa. Un cuerpo que es y debe ser independiente. Luego, para la toma de decisiones es irrenunciable contar con un cuerpo docente especializado, porque de esto ha adolecido, y más en los últimos años, digamos, la toma de decisiones, que no se cuenta con especialistas realmente. Tiene funciones de supervisión de los centros, de la práctica docente, de la implantación del currículo. Está a medio camino entre la comunidad educativa y la administración y por tanto difícilmente se pueden tomar decisiones adecuadas y acertadas sin contar con este agente del sistema educativo. Es el verdadero garante de derechos educativos y de la calidad de la educación. Por tanto, pedimos que este camino que se ha ido digamos, recorriendo en el sentido contrario, que es de no tenerlo en consideración en absoluto. ¿Para qué? Para tomar decisiones desde un criterio puramente político, se revierta absolutamente y se otorgue un papel fundamental a la inspección de educación. Es un cuerpo pequeño, es un cuerpo, somos pocos integrantes en relación con otros cuerpos docentes, pero estimamos que de recuperar ese espacio y esas funciones, esa ascendencia que tiene sobre los centros y sobre la administración debe tener la inspección educativa, se ganaría enormemente en derechos educativos y en calidad educativa. Eso venía a pedir. Fenomenal. Hola, pues siguiendo con lo que nos habíais
que es que no siempre a principio de curso están todos los profesores en los centros. En muchas ocasiones un profesor se ha jubilado al principio del curso o lo notificó al final, pero las bajas, la realidad es que no se cubren hasta bien avanzado el curso, normalmente casi hasta finales de septiembre. Unido a esto, traigo también aquí pues, cómo se cubren en la actualidad las bajas de enfermedad. Ya sabéis que cada vez se cubren con más dificultad, están empezando a ser cada 20 días, de tal manera que hay veces que los alumnos están porque son 20 días, no de calendario, sino 20 días de clase, 3 semanas. Muchas veces los niños o los alumnos están 3 semanas sin profesor, vienen a sustituir el interino y en ese momento a los 2 o 3 días se incorpora el titular. Añadido a esto y aprovechando el papel que estoy haciendo ahora mismo de representante de la plataforma extralineal y como interina, me gustaría traer aquí una realidad de la que no hemos hablado, que es la situación de los interinos de la Comunidad de Madrid. Sé que está en toda España, pero yo hablo de la Comunidad de Madrid porque es la que conozco y sufro. Y hay muchas cosas que decir, muchos compañeros que se han quedado fuera, muchos compañeros que llevan años sin trabajar a raíz de los recortes, a raíz de cada vez menos sustituciones, y cada vez vamos sufriendo más recortes y además más varapalos o más golpes, y esto, pues añado que ahora las oposiciones son imprevisibles, ya no son cada 2 años, sino que ahora la oposición puede estar a disposición de convocatoria cuando quieran, tanto en escuelas, tanto en colegios, bueno, en escuelas infantiles hace mucho que no hay, que también habría que hablar de eso, pero en los colegios y en los institutos, hablo tanto de maestros como de profesores. Ahora las oposiciones ya son cada año, cada 2 años, cuando va teniendo. Y además cada año van añadiendo nuevos requisitos y cambiando los requisitos de los exámenes y los requisitos necesarios para estar en la lista. Sin previo aviso, simplemente lo mencionan y lo desglosan en el momento en el que sacan la convocatoria. Vale, pues eran solo esto, gracias. Hay mucha gente que está trabajando en educación pública que no es por vocación. Nos quejamos que los políticos no pueden vivir la política y creo que tenemos que empezar a cambiar el proceso selectivo a oposiciones porque no podemos dejar que haya maestros, profesores de secundaria, de educación infantil y de primaria que estén en la educación pública por los 2 meses de verano y por tener un sueldo vitalicio. Porque sin vocación no tenemos unidad y no estamos unidos. Hay muy poca unidad. Necesitamos gente que con vocación no tenga miedo a luchar, a salir a la calle. Y bueno, simplemente quería decir eso, que a veces me da vergüenza decirlo, pero soy maestra de la educación pública y no me siento representada por la educación pública, lo siento. Un poco hilando con la compañera del colectivo de interinos, es un colectivo que llevamos un montón de años que nos están ninguneando, nos están atacando, siendo que, o sea, de una forma lamentable, ¿no? Sobre todo con una determinada edad que ya tenemos después de habernos formado un montón de años y de haber trabajado y demostrado que valemos, porque así lo hemos demostrado en montones de colegios, pues nos han denigrado, nos han faltado al respeto simplemente porque como nos tienen que pagar antigüedad y saben que valemos, pues no les interesamos. Entonces han sacado un sistema de oposiciones trampa cada día con un obstáculo diferente para que desertemos y para contratar a gente lo más temporal posible y a nosotros echarnos a la calle con una patada en el culo hablando mal y pronto. Entonces la Comunidad de Madrid en el 2013 sacó un decretazo que roza con la ilegalidad, en el que no contaba para nada, o sea, en el que de repente todos los trabajadores, o sea, yo ahora mismo estoy contratada de interino después de estar un montón de tiempo en paro y me doy cuenta de lo importante que es la experiencia. Yo tengo 10 años de experiencia y me sirve un montón la experiencia y ellos se han saltado por la borda toda la experiencia. Ya resulta que la experiencia, cuando todo trabajador que tiene experiencia, hasta la Esperanza Aguirre que la oí yo el otro día, dice, no, voy a contar a estos porque tienen experiencia y tal. Y sin embargo en la educación, la experiencia ya no cuenta para nada. La formación que hemos estado, cantidad de interinos, haciendo cursos y cursos para mejorarlos, para hacerlo mejor, incluso más que un funcionario, y resulta que ahora ya no sirve para nada porque lo que quieren es echarnos a la calle, ¿no?
Entonces, simplemente quería decir esto y criticar también, por favor, el sistema de oposiciones que hay, que es denigrante. No hay un criterio objetivo y para evaluación, sino que cada tribunal hace lo que le parece, ¿no? Y entonces me parece denigrante y que habría que cambiarlo, más ajustado a la valía de la persona, no tanto memorizar, sino a ver si tú eres capaz de llevar una clase y demostrarlo en la oposición, sin necesidad de memorizar un montón de cosas. Y para finalizar, que no quiero extenderme, que por el bilingüismo que antes ha hablado la compañera, por este sistema tan mal planteado del bilingüismo, que yo soy partidaria de estudiar idiomas en la escuela porque son muy necesarios, nos han dejado en la calle, porque este sistema es como una especie de cortina de humo para echar por la borda el sistema público y luego decir, es que no valéis, ¿sabes? Cuando realmente, y este bilingüismo es el que nos ha dejado, es muy caro, es el que nos ha dejado en la calle a cantidad de trabajadores y trabajadoras. Y nada, eso, solo trabajan los que tienes inglés. Puedes ser un inculto y no tener ni idea, pero si tienes el B2 o el no sé qué, trabajas, ¿sabes? Y es que eso es increíble, el CV. Que tiene que ver con la escuela, o sea, con la escuela en casa, con los padres que desean educar a sus hijos en casa. Creo que sería que hay que introducirlo, que hay que ayudar a que se regule por lo menos eso. El tema de los grupos de crianza, ¿no? Y luego, bueno, me parece muy importante lo que ha hablado la compañera de la renovación pedagógica. Tenemos alternativas, o sea, tenemos proyectos pedagógicos muy buenos, o sea, que evidentemente no han interesado ni que se desarrollen ni se conozcan. Entonces yo creo que tenemos muchísimo material, afortunadamente. Otro punto es, yo soy integradora social, he estado trabajando en el curso anterior con niños con autismo. Ha sido increíble, hay 2 bolsas, nos dejan a unos, nos cogen a otros, estamos con contratos por el servicio, entonces también, por favor, el tema de un poco lo de atención a la diversidad, ¿no? Y luego, por otro lado, creo que es muy importante el tema de introducir de alguna manera el tema del conocimiento del propio cuerpo. Creo que no se atiende desde los pequeñitos, ¿no? El tema del conocimiento del propio cuerpo, el conocimiento de las emociones y el conocimiento de cómo funcionan nuestros pensamientos. Creo que eso es importante. Y por otro lado, que haya un enfoque más intencional, menos dual o malo o bueno, sino más intencional, que el ser humano como sujeto activo, no pasivo. Y nada más. Bueno, sobre todo también hablar, creo que lo habéis comentado, el tema del trabajo en base a la experiencia y en base a la acción reflexiva. Hago algo y reflexiono sobre cómo me he sentido haciendo lo que ha pasado. Pues, bueno, más. Y termino, el tema creo que es importante ahora mismo, que va la gestión de conflictos y la cuestión de género. Introducir cómo se puede trabajar eso en los colegios. Gracias. Soy Paz, estoy en el círculo de educación y bueno, me siento pues, con una responsabilidad muy grande, ¿no? A la hora de hablar, que le he oído hablar a otros compañeros acerca de la diversidad y de la escuela inclusiva. Yo creo que más que hablar de la inclusividad, de la inclusión, hablando de personas que tienen, bueno, que son invidentes, que tienen síndrome de Down, es hablar de todos, ¿no? De todos, porque no solamente se comparte que ellos estén dentro de las aulas, sino que más a más es cuestión de que las personas que también están cerca estén aprendiendo de ellos y seamos un poco más humanos, ¿no? Que tenemos de esa otra pedagogía de la que estaba hablando antes, que de 0 a 6 años es una edad básica y fundamental, ¿no? Fundamental también para que evitemos la estigmatización de todas estas personas, porque si ya las estamos estigmatizando desde que han nacido, difícilmente van a lograr nada, ¿no? Cuando el profesor está proyectando en ellos el fracaso. Se necesita la cooperación de todos lo que son los departamentos de orientación, inspección, que también estaba hablando por allí. ¿Por qué? Pues porque a día de hoy, y hay algo con lo que yo llevo trabajando desde hace tiempo, desde la asociación, y como persona que está interesada, es el informar a los padres de que tienen derecho a matricular a sus hijos en ordinario, cosa que ni tan siquiera conocen ni saben, que es muy triste y muy lamentable.
de más a más, que tienen derecho a no tener adaptaciones curriculares y sobre todo, algo tan fundamental como titular, qué ocurre cuando están sucediendo curso tras curso y no llegan a ninguna titulación. Los han estado entreteniendo durante todos estos años, no han trabajado con la familia, que es una base fundamental, y están pasando dispersos como algo más, diciendo que trabajan en la diversidad. Y me pregunto dónde está. La inclusión es un derecho recogido por Naciones Unidas y es algo que exigimos las familias, que lo queremos, que no queremos una página religiosa en la que se tenga conmiseración, sino derechos. Derechos a la inclusión y derechos a ser un ciudadano más, no uno del segundo. Bueno, yo pertenezco a Podemos Educación Madrid. Lo primero, daros las gracias por asistir, por perder toda una tarde de viernes con todo lo que estamos castigados y a las 5:30 de la tarde, que casi hemos comido y hemos tenido que venir aquí corriendo. Muchísimas gracias por oír vuestras propuestas. Nosotros lo que queremos desde Podemos Educación Madrid es que empiece la educación del cambio. Lo mismo que es el año del cambio, nosotros interpretamos que vamos a empezar a ser los agentes de esa educación del cambio. Pero esa educación del cambio no la podemos protagonizar nosotros solos. Os necesitamos a vosotros. Decía un compañero, creo que era de CGT, que necesitamos a expertos. Claro que sí, necesitamos el conocimiento, pero necesitamos sobre todo a la comunidad educativa. Necesitamos a la gente que está en el pie del aula, con todos los profesionales, pero también a los alumnos. Tenemos que escuchar su voz y tenemos que escuchar la voz de las familias. Lo que diferencia o lo que queremos que diferencia a Podemos Educación Madrid es esa característica. Nosotros no somos los expertos, nosotros somos vuestra voz. Nosotros somos vuestro altavoz, y el altavoz de la ciudadanía, y el altavoz de la gente. Eso es lo que nos diferencia. Lo demás están expertos, y por supuesto nos ponemos en sus manos, porque son los que saben. Pero hay expertos del día a día, hay expertos de la comunidad educativa, hay expertos de la inclusión, hay expertos de la atención a la diversidad, hay expertos de todos los niños y todos los problemas que tienen de malnutrición. Esos son los expertos que necesitamos, porque efectivamente nosotros pensamos que la educación es el motor del cambio social. No solamente pensamos que es un cambio de ley, pensamos que es el motor del cambio social. Solo si tenemos una educación por el cambio, tendremos una sociedad del cambio. Gracias. Pues voy a cantar a capela porque hay un problema con el altavoz y eso. Pues muy bien, bravo, gracias. Hoy no quiere nada. Sí, es que vale. Pero de verdad, ¿eh? Imagine all the people living for today. Imagine no country.
and no brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope you someday will join us, and the world be on. Les agradecemos mucho su presencia, su paciencia, su disposición a contarnos las cosas que les parecen importantes. Lo último que tengo para decirles es que este no es un encuentro puntual, este no es el único, ya lo acaba de decir Marta. Nosotros creemos que la educación es un elemento democratizador. Difiero un poquito de nuestro compañero de la CGT. Los expertos saben mucho de muchas cosas, pero la educación la hacemos todos. Y sobre eso tenemos todos la palabra. Y Podemos Educación Madrid va a escuchar a todo el mundo, a los expertos también, pero a todo el mundo.